La Biblia es la palabra de Dios. Este maravilloso regalo tiene el poder de impartir, dar reflexión y llevar tranquilidad a tu vida. Este es un Tiempo con Dios, con el pastor Eliderio Angulo Guerra. Evangelio de Juan, capítulo 1. Dice así la palabra: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por medio de Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él, y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Palabra de Dios. ¿Es verdad que todos somos hijos de Dios? Quiero responder esta pregunta esta noche a la luz de los versículos que leímos, pero específicamente me centraré en los versos 12 y verso 13. La palabra en el verso 12 nos dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hermanos y amigos, en este solo texto ya tenemos la respuesta a esta pregunta. ¿Es verdad que todos somos hijos de Dios? La respuesta es no. La respuesta está en el verso 12. Dios es quien nos ha dado la potestad de ser llamados hijos de Dios. A los que le recibieron y creyeron en su nombre, recibieron tal potestad. Ahora bien, cuando hablamos de hijos de Dios o de hijo de Dios, nos estamos refiriendo a dos clases de hijos: hijo de Dios por naturaleza, hijos de Dios por adopción. Jesús, nuestro Señor, es hijo de Dios por naturaleza. Nosotros fuimos adoptados. Entonces, no somos hijos de Dios por naturaleza, sino por adopción. Él, en su gracia, nos adoptó para que seamos parte de una hermosa familia, que es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué bueno! El texto nos dice: los que creen en Él y los que le recibieron llegaron a ser hijos de Dios. Con esa verdad escritural, con esta verdad bíblica, queda descartada entonces la idea secularizada, la idea generalizada que todos somos hijos de Dios. En el primer libro de Juan, el capítulo 3, versículo 10, dice así: en estos se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo.
Todo aquel que ama a su hermano y hace justicia es de Dios. Pero el que no ama a su hermano y no hace justicia no es de Dios. Es tácito entonces en las Escrituras: quien ha nacido de nuevo y ha tenido un encuentro personal con Cristo tendrá como distintivo el hacer justicia y amar a sus semejantes como a sí mismo. Pero el que no ha nacido de nuevo no tendrá esa capacidad, no tendrá esa vida sobrenatural para hacer justicia y para amar a sus semejantes. En esa condición estábamos antes de venir a Cristo, muertos en nuestros delitos y pecados, hijos de desobediencia, lo mismo que los demás. Y había una condena dentro de nosotros. Y cada día vivíamos sin esperanza y sin Dios. Vivíamos una vida desilusionada, una vida de apariencia, una vida de falsedad, una vida sin propósito y sin sentido. Pero un día especial, el Señor tocó la puerta de nuestro corazón. El Señor tocó la puerta de nuestra vida. Nos llegó el bien de todos los bienes. Nos llegó la gracia de Dios. Nos llegó la misericordia incomparable del Señor. Y en ese día el curso de nuestra vida cambió. Él nos dio el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Tal privilegio, hermanos amados, ni siquiera tienen los ángeles, porque a ninguno de los ángeles Dios dijo que son sus hijos. Pero a ti y a mí le ha complacido a Dios, le ha placido a Dios adoptarnos como sus hijos para que seamos un pueblo glorioso y glorifiquemos hoy y siempre su nombre. Amigo que nos visitas esta noche, si Cristo no está en tu corazón y aún no formas parte de aquellos que creen en el Señor y responden con obediencia a este mensaje de salvación y de compromiso, quiero decirte que estás en una condición muy triste, en una condición espiritual lamentable. Pero también quiero presentarte esta noche la gracia de Dios, el amor de Dios que se dirige a ti en la persona de Cristo. Aquel Dios que vino y te buscó en Cristo. Aquel Dios que dejó su trono de gloria y vino en pos de ti para adoptarte y para tomarte como uno de sus hijos y para hacer de ti un instrumento de paz, un instrumento de bendición. Si tan solamente tu corazón abrieras a este mensaje y decidieras por obra del Espíritu Santo recibir a Jesús como tu Señor y Salvador, hoy cambiaría el curso de tu vida, el curso de tu existencia. Ya no más seguirías siendo un hijo del mal o un hijo de esclavitud o un hijo de desobediencia, sino un hijo de bendición y sobre todo hijo de Dios. ¡Qué potestad tan grande la que Dios nos dio! ¡Qué bendición tan grande la que Dios nos impartió! Hermano en Cristo, muchos que han vivido en la orfandad y que no tuvieron el privilegio y la dicha de ser conducidos o monitoreados por un padre, al venir a Cristo Jesús, al recibir a Jesús como Señor y su Salvador, entendieron el verdadero significado de tener un Padre que provee, que nos ampara, que nos cuida, que nos protege. Hermanos, la Biblia nos dice, aunque padre y madre nos dejen, con todo nuestro Dios, el Señor nos recogerá. Dios es nuestro Padre. Por eso en el Padre Nuestro se inicia la oración que nuestro Señor Jesucristo nos ha dejado como modelo. Padre nuestro que estás en los cielos. Qué maravilloso es esto, hermanos. Qué fascinante es esta declaración. El texto nos dice, Padre nuestro, el Dios que creó los cielos y la tierra, el que hizo las grandes lumbreras, el que nos ha concedido esta palabra hermosa y bella,
Él mismo es tu Padre y mi Padre. Y esto realmente debe llenarnos de entusiasmo. No somos, amados hermanos, cualquier hijos, sino hijos de un Dios todopoderoso, que por su gracia y su misericordia estamos en este lugar, alabando su nombre, bendiciendo su nombre, exaltándolo. Y un día estaremos con Él y Él nos mostrará su gloria. Y allí le veremos a nuestro Señor y allí contemplaremos su gloria, porque Él nos impartirá ese privilegio de estar con Él. Jesús expresó: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy a preparar lugar para vosotros. Ahora, en el verso 13, la Biblia nos habla de 3 o 4 distintivos, 3 negativas y un positivo. Veamos cómo el verso 13 explica mucho más el verso 12. Estamos respondiendo a esta pregunta: ¿es verdad que todos somos hijos de Dios? En parte ya se ve la respuesta y se ve la pregunta respondida. Pero en el verso 13 dice así: los cuales no son engendrados de sangre. Los cuales no son engendrados de sangre. Es decir, los que por gracia y obra de Dios llegaron a formar parte de esta familia, la familia de Dios, llegaron a ser hijos de Dios. No fue un asunto hereditario, no es un asunto de transfusión sanguínea. Si un creyente dona su sangre, hace transfusión de sangre, no por el hecho de que sea sangre de un creyente o evangélico o cristiano o hijo de Dios, la persona receptora, la que se ha de beneficiar con la donación, se ha de convertir hijo de Dios. No es así. Dicha esta verdad, en otras palabras, la salvación no es asunto de herencia. El llegar a ser hijo de Dios no es un asunto hereditario. Hay cosas que se heredan de los padres, y cosas buenas como también cosas malas. Si el papá es generoso, muchas veces la generosidad heredan los hijos. Pero si el papá, quien sabe, es hospitalario, uno de los hijos ha de salir hospitalario. Así que hay cosas que se heredan de nuestros padres. Se heredan el color de los ojos, se heredan los genes, la inteligencia, el discernimiento, la lucidez, la facilidad de poder relacionarse con los demás. Hay muchas cosas hermosas que realmente heredamos de nuestros padres, pero el asunto de salvación no es asunto hereditario. El texto nos dice: los cuales no son engendrados de sangre. ¿Ha escuchado usted esta expresión? Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. ¿Y por qué esta expresión? Justamente por esta frase en las Escrituras: los cuales no son engendrados de sangre. Hermano amado, es una dicha, es un privilegio, es una bendición nacer en cuna cristiana, tener padres cristianos y ser encarrilados, encaminados, adoctrinados en la fe cristiana, en la fe reformada por padres cristianos. Pero eso no es una garantía de que ese chico, adolescente o joven, o mañana más tarde, Señor, se ha de convertir automáticamente en hijo de Dios. Ese muchacho necesita tener un encuentro personal con Cristo para que sea llamado hijo de Dios. Porque Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. Yo tengo la responsabilidad ahora de instruir a 2 hijos, los cuales fueron instruidos de niños, fueron bautizados de niños, los encaminé y los sigo encaminando en los caminos de Dios, pero mi oración a Dios es que tengan un encuentro con el Espíritu Santo,
una experiencia vivencial con el Espíritu Santo, con la palabra. Porque el hecho de que yo sea predicador, pastor, eso no garantiza que mi hijo automáticamente ha de ser hijo de Dios, los cuales no son engendrados de sangre. Ahora bien, mi hermano en Cristo, es posible que usted haya heredado una religión o haya heredado una fe, haya heredado una costumbre o una cultura, haya heredado muchas cosas hermosas y bellas del Evangelio. Pero yo te pregunto, ¿realmente eres hijo de Dios? ¿Realmente usted cree en Jesús y le ha recibido como Señor y Salvador? Si no es así, mi hermano o amigo, quiero decirle con tristeza que usted no es hijo de Dios. Veamos lo que dice la siguiente parte de este texto. La siguiente parte de este texto dice, ni de voluntad de carne, los cuales no son hijos de Dios por voluntad de carne. ¿Qué significa esto? Que una persona no llega a ser hijo de Dios por voluntad humana, por voluntad de carne, por muy buenos deseos y buenos sentimientos que tenga. Voy a poner un ejemplo común, un ejemplo natural para entender esta parte de las Escrituras. Nuestros hijos, como normalmente se dice, no nos pidieron venir a este mundo. Ellos, cuando fueron, o era solo un óvulo o un espermatozoide, no concordaron y dijeron, yo quiero ir al mundo, yo quiero nacer en esa familia, yo quiero nacer el 25 de octubre o el 16 de octubre. Los hijos, los chicos, no nos pidieron venir a este mundo. Si esto se da en el mundo natural, ¿cuánto más en el mundo espiritual? El Señor Jesucristo a un rabino llamado Nicodemo le dijo, os es necesario nacer de nuevo. Y Nicodemo le dijo, ¿cómo puede darse esto? Yo ya tengo mis años, ¿acaso entraré por segunda vez en el vientre de mi madre y volveré a nacer? Jesús le dijo, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El llegar a ser hijo de Dios, hermanos y amigos, no es un asunto de voluntad de carne. Aquí tiene que ver la gracia de Dios. Aquí tiene que ver la iniciativa de Dios. Hoy estuve con las hermanas y hermanos Ujieres dándoles una hermosa charla sobre la cadena inquebrantable de la gracia de Dios, demostrándoles bíblicamente que nuestra salvación es segura. Y les dije que nuestra salvación es segura por las siguientes razones. Dios nos conoció, nos predestinó, luego nos llamó, nos justificó y nos glorificó. 5 pasos importantes en la gracia de Dios. Primero nos conoció, luego nos predestinó, después nos llamó, enseguida nos justificó y finalmente nos glorificó. Ningún ser humano puede decir, yo quiero ser hijo de Dios. Eso lo determina Dios. Esta es una de las doctrinas que no es anunciada o enseñada con normalidad, con cierta frecuencia en las iglesias. Dios es quien determina. Así como la voluntad de los adultos se unieron y producto o resultado de esa voluntad somos nosotros y estamos en este mundo. No vinimos a este mundo porque quisimos, sino porque Dios en su gracia lo determinó, pero también obraron ahí la voluntad de nuestros padres. Si eso es lo que sucede en el campo natural, en el campo espiritual es mucho más profundo. Por eso el texto nos dice, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne. El texto continúa y dice, ni de voluntad de varón. ¿Qué significa esto? Ningún rito religioso, ningún sacramento, ni la primera, segunda o tercera, no sé cuántas confirmaciones le puede hacer a alguien hijo de Dios. Uno puede participar de la mesa del Señor, la Santa Cena, y puede tomar el vino, y puede comer el pan,
y puede bautizarse por aspersión o por inmersión, pero eso no le hará hijo de Dios. Uno puede recibir inclusive la extrema unción al momento antes de morir y puede ser casado y todo lo demás, pero eso no le hará hijo de Dios. Un pastor podrá imponer las manos sobre la cabeza de alguien y bendecirlo, pero eso no le hará hijo de Dios. Un sacerdote podrá darle la hostia y podrá echarle agua bendita y podrá poner las manos sobre ese hombre o mujer, pero eso no le hará hijo de Dios. El texto dice, ni de voluntad de varón. Se da cuenta, hermano, que nosotros nos debemos a Dios, que nosotros estamos aquí por la gracia de Dios. Quien les habla y está trazando la palabra, nunca quise ser cristiano, evangélico, peor pastor, nunca quise acercarme a este lugar, no era mi intención, no estaba en mis planes. En mis planes estaba el placer, el deleite, el mundo, pero Dios puso sus ojos en mí. No a partir de que tomé una decisión, no, mucho antes. Me conoció, me predestinó, me llamó, me justificó y me glorificó. Para Dios ya me ve Él resucitado con un cuerpo glorificado. Y usted también, mi hermano. Hermano en el Señor. Entonces vimos las tres negativas. Nadie, ningún ser humano llega a ser hijo de Dios por herencia. Ningún ser humano llega a ser hijo de Dios por asunto de voluntad propia. Ningún ser humano llega a ser hijo de Dios por voluntad de hombre, de varón. Pero hay una siguiente parte. Concluye el texto y dice, sino de Dios. Amén. ¿Cuánto dicen amén? Sino de Dios. Somos hijos de Dios porque a Él le plació adoptarnos. Somos hijos de Dios porque a Él le plació en la eternidad separarnos para que seamos llamados hijos de Dios, sino de Dios. Por eso tu salvación y la mía es segura, porque no depende de mí ni de ti, sino de Dios. Sino de Dios. Dios es el que nos convence, Dios es el que nos trae, Dios es el que nos da la fe, Dios es el que obra en nuestro corazón, Dios es el que abre nuestro entendimiento, Dios es el que abre nuestro corazón, Dios es el que hace la obra, la salvación es de Dios. Hermanos y amigos, somos hijos de Dios por su voluntad. Amén. Ahora, si usted está aquí esta noche, usted tomará una o la otra decisión. Si usted ha sido llamado para este reino, usted responderá a este mensaje. Pero si usted no ha sido llamado para este reino, usted se resistirá y rechazará el evangelio y la predicación. Y le demuestro con la Biblia en la mano. Hechos capítulo 13, verso 48. Y con esto termino. Dice así la palabra del Señor. Los gentiles, es decir, los que no eran judíos, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Y ahí hay una coma, hay una palabra, una conectora, todos juntos. Y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. ¿Quiénes creerán? ¿Y quiénes responderán? ¿Y quiénes aceptarán a Jesús? Los que están ordenados para vida eterna. Ahora, todo esto lo hace Dios. Concluyo con esto diciéndoles, todo hombre tiene libre albedrío. Si has escuchado esta frase o en algún momento lo hablaste. Adán y Eva tuvieron libre albedrío. Decisión para obedecer lo bueno o lo malo. Pero cuando Adán y Eva pecaron, perdieron todo. Inclusive el libre albedrío. El hombre actual no tiene la capacidad para buscar a Dios. El hombre actual, el ser humano, después de la caída de Adán y Eva, no tiene la facultad
no tiene la posibilidad, no tiene la capacidad para venir al encuentro de Dios. ¿Por qué? Porque está muerto en sus delitos y pecados, porque no tiene vida. Se necesita un milagro divino, un milagro del cielo, un milagro de Dios, para que esa persona muerta en sus delitos y pecados reciba vida y sea adoptada como hijo de Dios. Le pregunto esta noche, ¿en cuál de los dos grupos está usted? ¿Es usted hijo de Dios o es usted hijo de ira? ¿Es usted hijo de Dios o hijo de desobediencia? Que Dios le dé la fe para que responda efectivamente a este mensaje evangelístico. Póngase de pie, por favor, vamos a orar. Quiero darte gracias, Señor, juntamente con mis hermanos, por esta palabra que nos has dado esta noche. En tu palabra, Señor, encontramos con claridad que la potestad de llegar a ser hijos de Dios es una potestad que tú impartes únicamente a aquellos a quienes, Señor, has separado para vida eterna. Gracias por esa bendición, gracias por esa gracia, gracias por ese sublime amor. Gracias, Señor. Tiempo con Dios. Un momento importante que necesitamos en nuestras vidas para transmitirte la paz que buscamos en nuestros corazones. Escúchanos a diario por este medio de comunicación. Dios los bendiga, hermanos.